eso tiene un orden que depende del hospital, el orden que se debe tener. Su interpretación y análisis tiene un uso y aplicación polivalente, ya sea puramente clínico o puede servir que sirva para lo que es la parte académica, como uno aprende con el paciente yendo a revisar el expediente clínico. De investigación, cómo uno puede investigar cuáles son las enfermedades prevalentes en menores de 5 años en el hospital de niños. Voy a ir y voy a revisar todos los expedientes clínicos y ahí voy a sacar la prevalencia de las patologías prevalentes. Y también para parte epidemiológico, estadístico y administrativo, ético y jurídico. En la parte administrativa tiene su sector el expediente clínico. Es como un expediente en lo que es la parte legal de los procesos judiciales, que tiene una serie de documentos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos bien definido que el expediente clínico es algo que lo debemos conocer, lo debemos aplicar y lo debemos ejecutar. Dentro de los objetivos del expediente clínico hay el general y el específico. El general es establecer la norma y metodología con fundamento científico, tecnológico, administrativo, ético y jurídico para la elaboración, integración, ordenamiento y archivo del expediente clínico. El expediente clínico tiene que estar guardado y tiene que estar a libre disponibilidad de que alguna autoridad lo solicite. Yo, en el caso de que me sienta que he sido malentendida, yo voy a presentar una orden judicial. Cada hospital tiene sus normativas de que el expediente clínico sea o la den a la persona indicada. El específico es establecer la elaboración obligatoria del expediente clínico con sus diferentes documentos. Entonces, es obligación en un expediente clínico hospitalario de internación, es obligación de que nosotros lo realicemos. Estandarizar es establecer el manejo habitual del expediente clínico. Conservar el archivo no deja que se va y se queda, ¿no? Y promover la cultura de calidad. Es más, cuando el paciente ingresa, se le asigna un número, al igual que la historia clínica. Tiene un número, es como tu carnet de identidad que no se puede repetir. Entonces, ese número es específico para el paciente. Entonces, aquí tenemos en lo que se refiere el Lex Artis Medicae, que es el principio científico de la práctica médica. Es la ciencia y el arte, que de acuerdo con los avances técnicos y científicos de la medicina reconocidos y validados por la comunidad médica internacional. Aplica y ejerce el profesional médico después de un proceso formal de capacitación superior universitaria, que es en lo que estamos ustedes. Estamos capacitándolos para que ustedes no solamente tengan principio, sino tengan conocimiento de las normativas nacionales e internacionales que tienen la obligación de cumplirlo. Entonces, ¿cómo lo definimos el expediente clínico? Como un conjunto de documentos. Esos documentos tienen que estar escritos y tiene que tener, la escritura tiene que ser legible. Con el avance de la tecnología, en el hospital de niños el expediente clínico tiene hasta colores. Tiene hojas blancas, que es la historia clínica, tiene hojas rosadas, tiene hojas celestes, la una es de evolución, la otra de indicación y tiene sus separadores, ¿no es cierto? Y en lo que ya hemos avanzado, te decía, con la tecnología, ahora hasta lo hacen ya digital, ¿no? Lo hacen ya en computadora para que lo podamos leer. Porque la otra cosa y el otro estigma, vamos a decir, de los médicos, y principalmente la mía, es que mi letra solamente yo la entiendo, ¿ya? Entonces, la mayoría de las veces eso, ¿no? Tiene que ser legible y obviamente es todo lo que en el expediente clínico es todo el tipo de atención que ha recibido ese paciente durante ese tiempo que ha estado internada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener o las condiciones básicas del expediente clínico? Tiene que ser veraz, tiene que tener carácter científico, que ya lo hemos hablado, tiene que ser integral, entonces tiene que ser sujeto a la normativa, tiene que tener una secuencia, tiene que tener disponibilidad. Ya hemos dicho que si alguien viene y no requiere el expediente clínico, no es, ¡ay, se perdió! No existe eso. O que a veces ya han debido escuchar, nos van a hacer auditoría, está en un proceso legal y lo cambian. No existe eso porque tienen una
secuencialidad, tiene exclusividad, que tiene un número único, unicidad y codificación. ¿Cuál es la finalidad del expediente clínico? Asistencial. ¿Qué quiere decir asistencial? Asistencia médica. O sea, la principal función es que yo a través de ese expediente voy a escribir en la hoja de evolución, tomando la normativa nacional que es el SOA, para luego determinar mis planes para dar una atención médica oportuna, de docencia, de investigación, de gestión, planificación de recursos, de información. Generalmente el Servicio Departamental de Salud se les manda la información mes a mes de todas las patologías o de todo lo que se ha realizado. Administrativo, jurídico, legal es el único documento que tenemos nosotros para que nos pueda respaldar de todas las acciones, y el actuar de nosotros está dentro de lo que es la normativa. Control de calidad asistencial. En la gran mayoría de las unidades hospitalarias hay el médico responsable o la unidad de calidad, donde él verifica que la atención sea con calidad y de comunicación. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de expediente clínico: el de hospitalización, el de consulta externa y el de emergencia, que tal cual como lo indica, todos tienen que estar su documentación bien identificada y cumplir las características específicas en cada uno de ellos. Nos vamos a referir más que todo al más complejo, que es el expediente clínico de hospitalización. Entonces, estas son las partes constitutivas del expediente clínico. Fíjense ustedes los que tienen. Como les digo, yo en mi sala lo tenía con separadores, bien separados, lo uno, lo otro, y bien identificado. La historia clínica, que ya hemos dicho, es el primer contacto del paciente, el consentimiento informado, las órdenes médicas, que las órdenes médicas tienen que estar precisas y claras y de acuerdo a la normativa, y más que todo en pediatría, ¿no? Estamos hablando nosotros específicamente de pediatría. Entonces, primero tengo que poner la dieta del paciente. Si, por ejemplo, no va a recibir dieta, pues pondré el 1-NPO, luego pondré su venoclisis. Si no va a recibir dieta, sus líquidos tendrá que recibirlo de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a su peso, en su edad. Luego vendrán el tratamiento específico y luego ya las partes generales. Tenemos las notas de evolución. En las notas de evolución lo que se utiliza es la evolución del SOA. Después vamos a ver qué es el SOA, hacer la parte subjetiva, objetiva, análisis y plan. Todos los días que se pasa visita. Todos los días el interno, el residente, presenta al paciente y dice en la parte subjetiva qué es lo que le ha pasado al paciente en las últimas 24 horas. ¿Ha cumplido o no ha cumplido el plan de seguimiento que yo he planificado en la visita? Generalmente el médico de sala, el médico asistencialista, pasa la visita y hace sus diferentes planes. Dentro de los planes hay el plan de seguimiento, que es planificar todo lo que va a recibir el paciente en las próximas 24 horas. Entonces, al otro día en la visita, tienen que informarme si lo que yo planifiqué se hizo, se cumplió, y si no se cumplió, ¿por qué? ¿Ya? Y si se cumplió, ¿cómo fue la respuesta? Entonces, aquí estamos hablando en lo que son las notas de evolución. Luego, otra cosa que es muy frecuente es evaluar los exámenes de laboratorio. Y me pasaba muchísimo en sala. Pido yo un laboratorio, vamos a suponer sospecho de una neumonía, que estábamos hablando de neumonía, y le pido una radiografía de tórax. ¿Ya? Voy al otro día y le digo, ¿sacaron la radiografía de tórax? Sí, doctora, le hicimos. ¿Confirmaron o descartaron la radiografía? Ah, no, está aquí. Y le digo, ¿está aquí? O sea que ayer en las 24 horas me la evaluaron, me decidieron si era una neumonía, me esperaron 24 horas para que yo diga sí es y hay que iniciar tratamiento. No, los laboratorios medios complementarios se piden en la mañana para que el médico de turno, a través de los internos que hacen turno, a través de los residentes, decidan conductas. No puede quedarse, eso es no maleficencia. No estamos haciendo el bien al paciente, le estamos haciendo daño,
porque estamos demorando en hacer un diagnóstico y darle un tratamiento oportuno. Vamos a suponer que piense yo en una atresia de esófago y ahí lo tuvieron, ¿no? 3 días por ahí, era viernes, el lunes va a llegar todo complicado, ¿no es cierto? Entonces, estos informes de laboratorio, si bien yo digo, me parece que tiene una infección, le voy a pedir un hemograma o una orina, estoy solicitando, pero lo tienen que evaluar. Y en la evaluación tiene que decir, confirmar o descartar lo que yo he pensado. Y si confirma, tiene que hacerle el tratamiento. Los elementos quirúrgicos, hablábamos de una atresia de esófago, de cualquier patología quirúrgica, tienen que tener los elementos quirúrgicos. No puede ir un paciente a una cirugía si no se cumplen los pasos. ¿Cuáles son los pasos para una evaluación quirúrgica? La evaluación prequirúrgica, la evaluación preanestésica, el seguimiento del paciente durante su internación, la fase de recuperación, son 3 pasos importantes, ¿no? Los elementos de anestesia y los elementos de enfermería. La enfermería tiene su hoja específica, donde ella tiene, especialmente en el paciente pediátrico y en el paciente neonato, tiene que ir bien específico con la cantidad de líquido, porque 20 ml que pase lo va a encharcar. Va a entrar por algo y va a salir con encharcado el paciente, ¿ya? Con un edema de pulmón. La epicrisis es en el momento de salir, hay una hojita donde ustedes tienen que hacer un resumen de todo lo que ha recibido el paciente. Los documentos administrativos, saber cuánto ha estado, qué días, qué ha hecho y algunos adicionales. Entonces aquí tenemos en la parte de lo que es los elementos quirúrgicos, las notas prequirúrgicas. No puede salir un paciente si no tiene el protocolo. Es muy frecuente que no lo hagan. Ustedes como médicos que van a hacer el seguimiento tienen que exigirle al médico que ha operado, no, usted me lo lleva el paciente a mi sala con su protocolo quirúrgico y con la nota postquirúrgica. El anestesista tiene que hacer su evaluación, tiene que hacer, por ejemplo, aquí tienen que pedir su riesgo quirúrgico. No puede ir un paciente si no le han hecho el riesgo quirúrgico, ver si necesita o no necesita la evaluación cardiológica, si necesita hacer o no hacer un coagulograma, que normalmente se hace, ¿no es cierto? El protocolo de anestesia, la nota postanestésica y la nota de recuperación. Enfermería, los medicamentos administrados, la hoja de evolución, el carnet de enfermería y el control de líquidos administrados en el paciente. Los administrativos ya son las notas de ingreso, admisión, egreso, referencia, lo que hablábamos de referencia, contrarreferencia y el informe de enfermería. Entonces, nosotros ya hemos entendido lo que es el expediente clínico y vamos a ir con el primer componente del expediente clínico, que es la historia clínica. Entonces, si bien hemos dicho que el expediente clínico es un conjunto de normas, esto es un documento médico-legal que surge del contacto de la primera entrevista que tengo yo con el paciente, ¿no? Donde vamos a recoger la información necesaria para la correcta atención, en este caso, ¿de quién vamos a recoger la información en el caso de pediatría? Del familiar, ¿no es cierto? De la familia. Entonces, todo eso que hablamos, que voy a conversar yo con el papá, tengo que tener la capacidad de dejarlo por escrito. Y vamos a ver cómo son las partes constitutivas de una historia clínica y qué lenguaje yo tengo que utilizar. Entonces tengo que tener la capacidad de hacer un relato cronológico, porque eso tiene que estar escrito y legible. Obviamente que nosotros somos profesionales, todo profesional que haga algún tipo de internación, yo pido una interconsulta con el cardiólogo, no es a que me digan, viene el cardiólogo, pero no escribió, doctora. No, él tiene la obligación de escribir y ustedes tienen la obligación de decirle lo escriben, porque si no, no hay nada documentado. Por eso es lo que decimos, que todo profesional que intervenga en una asistencia de un paciente lo tiene que dejar por sentado, ¿no? Seguimiento y obviamente ya lo que hablábamos de la fuente de información. Nos estamos olvidando de lo que es la parte semiológica, de lo que es la parte de conocimiento. Y venimos ya a darle el estómago a hacer una ecografía.
¿no es cierto? Sin embargo, debemos pensar que la historia clínica tiene más valor para el diagnóstico que cualquier examen de la más alta tecnología de que se disponga. Entonces, yo tengo que hacer una buena historia clínica, presentar la historia clínica y en base a eso tengo que pensar mi conocimiento, analizar la parte subjetiva con la parte objetiva. ¿Qué es la subjetiva? Lo que pregunto, la anamnesis. ¿Qué es la parte objetiva? El examen físico. Y hago una compulsa, subjetiva, objetiva. Y digo, me parece una apendicitis. Le voy a pedir esto, le pediré un hemograma para ver si hay una infección, le pediré una ecografía, ya veré qué le pido para confirmar o descartar el diagnóstico. Obviamente que nosotros en lo que es la parte pediátrica hay ciertas peculiaridades que es en relación al niño, ¿no es cierto? Entonces, como que hay que tener un poquito más de tacto para tratar al binomio madre-niño, ¿no es cierto? Entonces, de manera, digamos, práctica, el objetivo es la relación médico-paciente, aplicar, como hemos dicho, conocimiento semiológico, realizar un buen examen físico, razonar e interpretar todos los síntomas, que es subjetivo, lo que le hemos preguntado, los signos físicos, y confirmar con laboratorio, siempre acordándonos de lo que es la parte ética. ¿Cuántas clases de historia clínica hay? 2. La clásica y la orientada por problema. Nosotros en el hospital hacemos la clásica. La orientada por problemas es en base al subjetivo, objetivo, la parte de análisis, evaluación y los planes, que en algunos hospitales ya lo realizan. La estructura de lo que es la historia clínica es la anamnesis. La anamnesis es la relación del paciente, es la primera consulta, es el diálogo, lo que antes decíamos el interrogatorio. Yo te pregunto y vos me respondes. Que ahora eso suena como cuando uno va a una entrevista, todo miedoso, así llega el paciente, o cuando uno va sos denunciado, querés denunciar, o te agarra el Paco, vamos a decir así con esa palabra, digamos, y te dice, tu brevé o tu brevé, no sé, ¿no es cierto? Entonces, así como interrogatorio, ¿no? Ahora hablamos de la anamnesis, la parte humanizada. ¿Y qué hablamos con la parte humanizada? Como que si fuera un diálogo terapéutico. Darle la seguridad y darle la confianza a la paciente para que se relaje y nos cuente qué es lo que ha pasado. Entonces, luego de lo que es la anamnesis, que la anamnesis tiene partes bien fundamentales, que empezamos con la identificación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual y antecedentes que lo vamos a ver posteriormente. Luego les decía examen físico y ahí hacemos ese análisis de la información, sopesamos. Y luego planteamos nuestra hipótesis diagnóstica. En base a la hipótesis diagnóstica, pedimos los complementarios y hacemos el tratamiento. En la anamnesis, ¿qué tenemos? Filiación. ¿Qué se llama usted, señora? ¿O qué se llama su niño? ¿Qué edad tiene? Motivo de consulta. ¿Por qué en este motivo de consulta, por qué ha venido? ¿Qué tiene su niño? ¿Por qué lo ha traído? ¿No es cierto? Y aquí lo que utilizamos es lo que se dice el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es escribir exactamente como lo refiere el paciente. Es muchas veces que dice, le duele la panza, y nosotros todos, yo sé, ¿no? Presenta dolor abdominal, y un poco más, dolor abdominal en hipogastrio o epigastrio, ¿no? Eso no, eso es terminología médica. El motivo de consulta es por qué lo ha traído a buscar una atención. Cuando ya hablamos de la historia de la enfermedad actual y le vamos preguntando, ahí todo lo que nos relata, ahí ya tenemos que hacer un relato cronológico, tomando en cuenta el primer síntoma y luego los síntomas complementarios, y hacemos un relato cronológico con terminología médica. Antecedentes personales, que son los fisiológicos no patológicos, antecedentes patológicos y familiares específicamente para el niño. El examen físico, ya les he explicado que tenemos que tener mucha cautela para ver cómo vamos a enfocar el examen físico en el niño. Por ejemplo, si viene por un dolor de oído, primero charlemos, pero no me voy a ir, te duele de oído, ya, a ver, ponete así, no, hacete un lado y le meto el otoscopio, ¿no?
Imagínense, se va a sentir agredido. Entonces le voy a preguntar cómo estás, cómo te sentías, a ver papito, a ver, mostrame con tu manito que te duele, me permitís que te explore, me permitís que te mire tu oído para poder ayudarte, o sea, tener el tacto, ¿no es cierto? Es como que venga una mujer con secreción y le diga, ¿tiene secreción? Ahí vaya, sáquese su ropa y sáquese su ropa interior, abra su pierna y ya, ¿no? O sea, preguntemos, busquemos información. Luego, plantea la hipótesis diagnóstica, el examen complementario y el tratamiento. Es un servicio de urgencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Identificar los aspectos fisiológicos, anatómicos, anormales, determinar el grado de gravedad y la necesidad de tratamiento. O sea, se supone que en emergencia llega un paciente que necesita ser atendido inmediatamente. Y toda necesidad a los padres es una emergencia, aunque para veces nosotros no. Entonces yo tengo que evaluar. Si no es una emergencia y es una emergencia ¿qué es? Que el paciente corre riesgo de vida, que yo tengo que actuar ya. Una urgencia que es totalmente diferente, que me da tiempo para estabilizar al paciente, que tengo 48, 72 horas. Y si es leve, que lo puedo mandar a consulta externa para que lo vean, ¿no? Entonces, tengo que ver esas necesidades de emergencia y de urgencia. Obviamente que ya hemos visto y ya sabemos, como le digo, ¿no? Los niños a veces son colaboradores, o a veces lloran, o a veces gritan, entonces uno tiene que buscar la mejor técnica para evaluar. Y en lo que es la pediatría, hablamos nosotros de la secuencia de la valoración pediátrica en el TEP. La impresión general, que es el triángulo de evaluación pediátrica. Cuando hablamos de triángulo, tiene 3 aristas, entonces estamos hablando de 3 cosas. ¿No es cierto? Que lo vamos a ver es el aspecto general, en la parte respiratoria y la circulación. Esto es lo que es el TEP. La valoración primaria, ver la vía aérea, la respiración, la circulación, déficit neurológica. La valoración secundaria y la valoración terciaria. Entonces aquí tenemos nosotros lo que es el triángulo de evaluación pediátrica. Y más que todo para emergencia. El aspecto general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ver de cómo llegue el paciente, ¿no es cierto? Si llega doblado, si llega feliz, si llega riendo, cómo está el tono, el trabajo respiratorio, cómo respira el paciente. Escucho ruidos anormales, le está sonando el pecho, está silbando, y la circulación cutánea. Y aquí está lo que les decía yo, tengamos cuidado de si vamos a utilizar un método que pueda causarle problema al niño, tratemos primero de ver todo lo demás y de último hacemos, ¿no es cierto? Entonces, en el aspecto general o en la impresión general, mire, un niño sano llega abierto, feliz, contento, y un niño enfermo, obviamente que la actitud es lo principal. Entonces tenemos que nos permite evaluar el triángulo, ver la gravedad del paciente, determinar la prontitud y lugar para el tratamiento. Yo estoy en primer nivel, el evaluar la gravedad me significa que yo lo voy a referir al paciente, si es un paciente grave. Si es un paciente con una deshidratación grave, no tengo la posibilidad de tratarlo, de sacarlo del shock. Le pondré una vía y lo mando, ¿no es cierto? Determinar la prontitud y lugar del tratamiento adecuado. Ahora, en este triángulo, en la primera, no vamos a poder hacer un diagnóstico específico. Lo que nos interesa es saber el estado de gravedad del paciente y obviamente establecer lo que es la homeostasis, ver si hay algún tipo de complicación para él. Entonces, la apariencia es lo más importante. El tono, la reactividad, la consonabilidad, la mirada, el lenguaje que vamos a utilizar. La respiración, ya lo hemos hablado, es ver la respiración, la relación de oxigenación-ventilación. Ver si hay signos de dificultad respiratoria, si hay tiraje, si hay retracción, si escuchamos sonidos a distancia. Y la circulación cutánea, ver si hay cianosis discal, si hay cianosis generalizada, ¿no es cierto? Para ver cómo está ese tipo de pacientes, que ya los veo salirse, así que voy a ir para que terminemos esta partecita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa el combinar estos 3 elementos? Ver la gravedad del niño, cuál es la normalidad fisiológica y que lo vamos a atender de manera rápida.
Entonces, aquí hay con esto lo que significa la anamnesis. Lo que le he dicho es como una película, que no las cuenta, que tiene un inicio, tiene un clímax y tiene un final. Entonces, es hacerle al familiar rememorar lo sucedido y hacer una historia de ello a través de un diálogo terapéutico. Entonces, para hacer ese diálogo terapéutico, ustedes tienen que tener habilidades comunicacionales, ¿no es cierto? Tienen que ganarse la confianza y tener una comunicación verbal efectiva. Tienen que aprender a ver la comunicación no verbal. El niño ayer, ya sabemos que nos está diciendo que le duele el oído, si le duele la pancita, ¿no es cierto? Conocer el nivel educativo de los padres, porque no es igual atender a un paciente que no tiene los conocimientos de atender a un paciente médico, ¿no es cierto? Ver la parte socioeconómica, las barreras idiomáticas. Si yo no hablo el mismo idioma de la familia, buscar un traductor. Creencias y reconocer emociones en la familia. Aquí están lo que es la anamnesis, lo que son los datos de filiación. Aquí está lo que hemos hablado del motivo de consulta. Y fíjense, el motivo de consulta, razón o causa que mantiene la visita al médico expresada en forma precisa, simple y concreta, utilizando el lenguaje propio del paciente. Enfermedad actual, la historia de la enfermedad actual, lenguaje técnico médico. Motivo de consulta, lenguaje coloquial. Y hacer la historia de ello, ¿no? Y empezar, estas 4 palabras se las tienen que aprender, porque es una secuencia. ¿Por qué vino? Vengo porque me duele la panza. Señora, ¿cuándo empezó el dolor de panza? ¿Cómo evolucionó? ¿Fue empeorando? ¿Fue mejorando? No mejoró. ¿Qué le dio? ¿No es cierto? Son las palabras que uno las tiene que tener. Y aquí tienen todo por lo que viene, y ustedes ya ponen faringitis, y ya ponen todo lo que es, ¿no? Y aquí ya tienen lo que es preguntar bien, es saber más. Ahora, cuando hacemos la historia de la enfermedad actual, es una secuencia, es una cronología, que decimos que tenemos que venir desde cuando se hinchó. ¿Desde cuándo se hinchó? Se hinchó, vamos a poner edema. Le cuesta respirar, ese le cuesta respirar es disney, ¿no es cierto? Y así vamos a ir ya viendo desde cuándo, ¿no? Entonces, el síntoma principal, empezar siempre con el síntoma principal, que es el motivo de consulta. Los síntomas acompañantes, y a veces ponemos, no refiere a que tiene tal cosa, no pongan eso, díganlo, pero no lo pongan en la historia clínica, ¿ya? La opinión de la madre, el inicio, duración, intensidad. Cuando hablamos de dolor, esto lo he debido llevar a acróstico para hacer la secuencia, lo que es el alicia y lo que es el atipia. Los antecedentes personales, que son los patológicos y fisiológicos. En los antecedentes no patológicos y fisiológicos tenemos los prenatales. Prenatales es antes del nacimiento, lo que significa el control prenatal, carne perinatal, patología, embarazo. Los antecedentes natales ya en el momento del nacimiento, que es lo que vamos a aprender nosotros a hacer en reanimación. Los no patológicos fisiológicos ya son los postnatales, los inmediatos y los medianos. Inmediatos, ¿qué pasó durante el nacimiento? Fue incubadora, se fue con la madre, se fue al alojamiento conjunto, y los mediatos y lactación es el inicio de la alimentación complementaria. Y los antecedentes personales. Es cierto que ya tenemos los perinatales y los patológicos. Los perinatales, la gestación, el parto, la alimentación, y finalmente ya saber que cuando buscamos antecedentes patológicos tenemos que preguntar cuándo, qué sé yo, tuvo neumonía, a qué edad, tuvo sarampión, a qué edad, todo eso, ¿no? Sí. Y finalmente los antecedentes familiares. Si existe alguna patología que podríamos nosotros pensar en lo que son los antecedentes de la familia. Y con esto nosotros hemos acabado parte de lo que es la anamnesis de la historia clínica, que sería el tema de la próxima, y vamos a continuar avanzando. ¿Ya? Entonces, ser ético.